Gracias por seguir con nosotros. En esta ocasión nos acompaña en el estudio Rafael Calvet, que nos hablará sobre su nueva publicación Creatividad para Vivir. Bienvenido, Rafael, ¿cómo estás? Hola, Luisa, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí contigo. No, un gusto para mí, porque quiero que me digas cómo ser creativo. A ver, cuéntame en qué te basaste para hacer esta obra. Me basé, esa es una obra con muchos elementos autobiográficos, pero también técnicos. Quiero decir que la idea básica es que la mayor aventura y el mayor problema también que afrontamos en nuestra vida es vivir. Y por lo tanto, que la creatividad, que tardó tanto tiempo, primero fue una cosa de artistas, después fue una cosa de empresas, en realidad es un asunto que tiene que ver con todos los seres humanos y con la madurez para afrontar la aventura de vivir. Claro. Oye, ¿qué podemos encontrar en este libro? ¿Nos das así como las ideas o algunas, no sé, material para ser más creativos? Mira, es un libro novelado para que sea un relato, es un relato más, para hacerlo más liviano, y yo suelo decir que es un compendio de las preguntas que yo de niño no tuve a quién hacer porque no las pude hacer, y de las respuestas que de mayor tampoco supe darle a mis hijos todavía. Y no son respuestas, digo, en el sentido tautológico, de decir esto es lo que hay que hacer, sino respuestas que abren el camino a la duda y a la libre elección, que es lo que me interesa. A mí no me interesa marcar caminos a los demás, sino precisamente que cada uno creativamente decida sus propios caminos, ¿no? Claro. ¿Qué crees que es lo que nos hace detenernos para ser creativos? Todos tenemos la posibilidad de ser creativos porque tenemos las herramientas para serlo, ¿ya? Pero lo que ocurre es que muchas veces en nuestra vida es más importante a veces quitarnos lo que nos sobra que incorporarnos lo que nos falta. No nos falta capacidad creativa, lo que nos sobra son tapones de esa creatividad, como tú decías. Tapones que son miedos, tapones que son juicios, etcétera, etcétera. Pero la capacidad creativa está en el hemisferio derecho y está en el pensamiento divergente, que es buscar siempre y hacerse la pregunta siempre de, ante un problema, sea el que sea, ¿qué posibilidades tengo? Posibilidades. No qué voy a hacer, esa ya es otra pregunta analítica. ¿Qué posibilidades? ¿Qué puedo hacer? Cuanta más amplia sea el abanico, cuanto más amplio sea el abanico de posibilidades, más criterio tengo para elegir la mejor opción. Ok, entonces tú propones que cuando tengamos algún problema o algo, pongamos un abanico de todas nuestras posibilidades y va a ser más fácil mover esta creatividad. Yo diría que el proceso mental son tres grandes preguntas. ¿Qué está pasando realmente? Pero ¿qué está pasando realmente? Es algo que tengo que poder responderme, no desde a lo mejor una emocionalidad. Por ejemplo, si yo estoy rencoroso contigo, ¿de qué está pasando? Va a ser mi interpretación va a ser que tú me quieres hacer daño. No, realmente ¿qué está pasando? Lo más objetivamente posible, ¿vale? Ante eso que está ocurriendo en mi vida, ¿qué posibilidades tengo? Y una de esas posibilidades es yo solo no puedo, tengo que pedir ayuda, por supuesto es una posibilidad. Okay. Y luego dentro de ese abanico de posibilidades es cuáles de estas posibilidades es la más adecuada, la más oportuna, la más idónea para este momento de mi vida, porque a lo mejor en otros momentos ha sido otra, pero en este momento tengo que elegir con criterio. A eso se le llama tener criterio, y el criterio siempre ha sido un síntoma de madurez. Excelente. De las personas. Oye, ¿a qué público le recomiendas este libro? Pues está escrito para todo aquel que piense que vivir es una aventura, para todo aquel que no siempre haya tenido las respuestas, para todo aquel que quiera hacerse nuevas preguntas. En realidad es un libro escrito para el curioso y el constructor de su propia vida, ¿no? El protagonista es un muchacho joven que entra a una agencia de medios, pero también es interesante el segundo personaje básico, que es el mentor que de alguna manera le va guiando en ese proceso de inducir y llevarle sin decirle lo que tiene que hacer, ¿no? Y luego otros personajes, pero fundamentalmente los jóvenes, porque tienen tanto por vivir, aunque hayan hecho mucho, y los maduros, porque a pesar de que hemos vivido mucho, todavía tenemos muchos problemas sin resolver. Sí. Oye, las personas que han tenido la oportunidad ya de leer este libro, ¿qué tipo de retroalimentación te han dado? ¿A cuáles conclusiones han llegado? Pues lo que dice generalmente la gente, que también está un poco en mi pretensión, es que es un libro fácil de leer, que lo puede leer, digo, todo un abanico de edades. Tengo amigos que se lo han leído los hijos y las mamás, ¿no? Y que siempre es un libro que te aporta ideas, o bien porque te aporta nuevas preguntas, o bien porque te aporta nuevos caminos. Entonces algo te aporta en ese sentido. Y luego es una lectura fresca, interesante, que además contiene muchos momentos de vida pues que probablemente en algunos muy similares hayas vivido tú, he vivido yo, algunos muy
parecidos hemos vivido casi todo el mundo, sí. Muy bien. Rafael, pásanos tus contactos, por favor. Pues en Facebook es Rafael Calvet, en Facebook el correo es rafaelcalvet, todo seguido, @hotmail.com, y un teléfono de la oficina de Crinea, que es la empresa que fundé en México, puede ser el 55 24 72 70. 55 24 72 70. Lo más rápido es por correo y por Facebook. Así es. Bueno, Rafael, te agradezco mucho tu visita Y seguro yo sí voy a leer este libro para ser más creativa. Entonces luego tú me responderás la última pregunta, a ver qué me dices tú. Excelente. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias a ti. Gracias a ustedes por habernos acompañado en otra emisión de KW Noticias. Escríbanos a noticias@kwtv.com.mx y pongan todos sus comentarios. Esto fue todo por hoy. Hasta mañana.